Hola, bienvenido al módulo 2 del Diploma en Docencia Universitaria. Esta es la primera actividad en la cual abordaremos qué es un sílabus. En específico, vamos a entender el sílabus como una herramienta de planificación de tu docencia, pero revisemos una definición más en detalle. Un sílabus efectivamente es un dispositivo de comunicación en el cual se proporcionan los detalles estratégicamente diseñados ¿por quién? Por ti, por el docente, de cómo aprenden y serán evaluados los estudiantes, detallando los roles que cada actor cumple en el proceso. Esta última parte es muy relevante considerando que en un enfoque orientado o basado en competencias, el rol de estudiante, que tradicionalmente era más pasivo, pasa a ser un rol activo. Y en ese sentido, como docentes, es muy importante que nivelemos las expectativas que nosotros tenemos de nuestros estudiantes respecto de cuál es ese rol y cuál va a ser nuestro rol. En específico, un sílabus tiene 3 componentes básicos para su diseño. En primer lugar, el qué se aprende o enseña, el cómo se aprende o enseña y el cómo se evidencia el aprendizaje. Particularmente en esta primera actividad vamos a abordar uno de los subcomponentes del que se aprende, los Big Questions. En una segunda actividad abordaremos resultados de aprendizaje y contenidos y luego pasaremos a las estrategias, actividades de enseñanza-aprendizaje y los recursos asociados. Es importante que consideremos que este último elemento, cómo se evidencia el aprendizaje, va a ser evaluado en el tercer módulo del diploma. Aún así, es importante considerar de que este elemento es necesario para nuestra planificación de la docencia y que además estos 3 deben encontrarse alineados. Más adelante vamos a profundizar en este concepto de alineamiento. Otra cosa que les recomiendo es que puedan visualizar cuál es la estructura que tiene el sílabus de la Universidad de Valparaíso. Esto les va a permitir ir asociando cada una de las actividades que vamos a hacer este módulo a una parte específica de esta estructura que será la evaluación final del módulo. Por ejemplo, y ya les comentaba, vamos a abordar resultados de aprendizaje, cómo estos se asocian a contenidos específicos y luego cómo estos deben estar alineados con la metodología de enseñanza y las actividades de aprendizaje que los estudiantes deben desempeñar. Asimismo, debe estar asociado con los recursos didácticos de apoyo al aprendizaje y poder identificar si este tipo de actividades se hará en docencia directa o presencial, es decir, dentro del aula o en el trabajo autónomo de los estudiantes. Si se fijan, dejamos acá los procedimientos e instrumentos de evaluación en blanco, porque ya como dijimos, estos no van a ser abordados en este módulo, pero sí es importante considerar que es un elemento importante en términos de la planificación de un curso. Y bueno, en este primer componente, que es el que se aprende o enseña, lo primero que debemos determinar es una Big Question. Pero antes de pasar a qué es un Big Question, vamos a hacer una breve actividad práctica que les sugiero hagan mientras están escuchando esta clase. En 3 palabras, anoten un papel qué van a aprender mis estudiantes en este curso. La idea es que se centre en el aprendizaje clave, qué es lo que el estudiante debe saber al salir de este curso. Escribe la respuesta en una hoja de papel y luego revisa qué tan alineado está tu expectativa del curso respecto al diseño curricular de la carrera. Para eso puedes revisar tanto el reglamento de estudios como ir a tener una conversación con el director de la carrera. Asimismo, y si tienes la posibilidad, te recomiendo que vayas a conversar con los docentes que pudieran dictar tanto el curso anterior al tuyo como el curso siguiente, ya que, por ejemplo, la persona que dicta el curso anterior
pudiera considerar que hay ciertos contenidos, habilidades o competencias que debieran ser abordados en tu curso. Y por otro lado, puede ser que el docente que dicte el curso que viene inmediatamente después tenga la expectativa de que los estudiantes vengan con ciertos conocimientos o habilidades que hayan desarrollado en tu asignatura. Estas conversaciones son muy importantes para efectivamente tener un plan de estudios coordinado que no duplique contenidos, pero que a su vez tenga alguna continuidad que le permita al estudiante ir construyendo de manera progresiva los conocimientos o habilidades que requiere para convertirse en el profesional. Ahora que ya escribieron qué es lo que ustedes creen que debiera abordar el curso, lo vamos a transformar en una Big Question. ¿Qué es esto? Es una herramienta que nos permite conectar los aprendizajes relevantes de la formación, es decir, no perder el foco que debe tener esta asignatura en un marco un poco más grande que es el currículum formativo. En ese sentido, cada uno de los niveles de formación tiene metas y resultados. El currículum en su conjunto tiene metas y resultados que en este caso están evidenciados en términos de competencia. Los cursos también tienen metas y resultados y, si es que nos vamos a una partícula más pequeña, las unidades que están compuestas en este curso también tienen sus metas y sus resultados. En ese sentido, el Big Question nos permite orientar cuál es la meta del curso, a la cual luego le asociaremos resultados de aprendizaje más concretos. Es importante saber que los resultados deben ser medibles y son los que nos permiten ver si efectivamente logramos esta meta. En todos los niveles de grado de especificidad de metas y resultados, es importante recopilar y analizar información que nos permita tomar decisiones, desde las unidades, el curso, hasta poder retroalimentar el currículum. En ese sentido, para redactar una Big Question hay que pensar cómo este curso o actividad curricular aporta o favorece al desarrollo del perfil de egreso de la carrera. ¿Para qué? Como les comentaba, para que estemos articulados en términos de el currículum. Para eso hay 6 grandes pasos que ustedes van a poder revisar en detalle en el documento que se encuentra anexo a esta presentación. Pero en general lo que debemos hacer es establecer el foco de la Big Question, que tiene que ver con el contenido esencial del curso, seleccionar una jerarquía en términos del verbo que vamos a utilizar para esta pregunta, y eso lo podemos hacer a través de una taxonomía, por ejemplo la de Marzano, a pesar de que vamos a poder encontrar varias taxonomías. Luego debemos definir una partícula inicial de la pregunta, es decir, para qué, cómo, cuál, entre otras. Luego contextualizar esa pregunta y revisar que efectivamente la pregunta que hayamos elaborado como Big Question del curso cumpla con ciertos criterios de calidad que vamos a pasar a revisar a continuación. Otra buena práctica es testear, calibrar y ajustar la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ya tenga una pregunta redactada, vuelva a conversar con los docentes, vea con los estudiantes, de manera si se comprende, si es que es abarcativa, si es que está centrada al nivel de formación, que son parte de los criterios que vamos a ver de calidad sobre esta Big Question. Pero primero veamos un ejemplo. Un curso de contabilidad de primeros años podría tener la siguiente Big Question. ¿Cómo se obtienen los costos involucrados en 2 productos o servicios de una pyme, considerando su grado de formalización y la normativa vigente? ¿Qué significa esto? Que el estudiante, para poder aprobar este curso, para que nosotros digamos que el estudiante realmente aprendió lo esencial que tenía que aprender, debe ser capaz de hacer esto. Si se fijan, en términos de los elementos que anteriormente revisamos, el foco está en los costos involucrados
en 2 productos de servicio de una pyme. Si es que nos fijamos en la jerarquía o el verbo, tiene que ver con obtener. Podríamos haber usado sinónimos de ese verbo como determinar o calcular, y la partícula inicial elegida acá es el cómo, es decir, cómo se obtienen. Y si se fijan, también tenemos asociado un estándar. ¿Cuáles son los estándares aquí? Considerado el grado de formalización de la pyme y la normativa vigente que tenemos hoy día en el país. Es decir, que no solamente el estudiante tiene que ser capaz de calcular costos de productos o servicios, sino que además lo debe hacer considerando que existe una diferencia en términos de la información que se pudiera obtener por el grado de formalización de esta empresa y si es que hay algún cambio de normativa vigente en el país. Una vez que ustedes ya tienen esta primera pregunta, hay algunos criterios de calidad que deben revisarse. Por ejemplo, la vinculación con la formación, es decir, en qué medida la Big Question sintetiza el aporte del curso a la formación, considerando, como hemos conversado antes, el perfil de egreso y los otros cursos que tiene la malla antes, quizás durante el semestre, inclusive después. Otro criterio de calidad es la relevancia. ¿De qué manera esta pregunta es relevante para la formación de los estudiantes y o para la profesión o disciplina que se encuentran estudiando? Por último, también tenemos que ver el tema de la pertinencia respecto al nivel formativo. Pudiera ser que haya un contenido o una pregunta que realmente esté vinculado con la formación, que sea relevante, pero que no esté ajustado a el nivel formativo del estudiante. Es decir, que pueda ser muy complejo y que convendría verlo en años más avanzados o que quizás está en un nivel muy básico y su curso ya se encuentra en años de finalización de la carrera. Otros tips o criterios de calidad es que esto sea desafiante para el estudiante. ¿Por qué? Porque a medida que el estudiante se ve desafiado en términos cognitivos, este también se va a motivar por la asignatura y por poder desarrollar estos aprendizajes, que se relaciona con el siguiente punto, que es lograr motivación de los estudiantes. Otro criterio muy importante es que esté ajustado a la temporalidad. Normalmente los cursos se desarrollan a lo largo de un semestre, por tanto uno debe pensar, ¿es posible abordar esta Big Question en el tiempo asignado? Si quizás yo estoy planificando un módulo dentro de una asignatura, pudiera ser que tenga solamente 2 meses para desarrollar esta Big Question. Por tanto, es importante poder ajustarse. Otro criterio de calidad tiene que ver con la claridad de la pregunta, es decir, si la redacción es clara, si es comprensible por otros docentes, si es que es comprensible para los mismos estudiantes. Y por último, y ojalá que este pueda propiciar un contexto auténtico de aprendizaje y evaluación, es decir, en qué medida esta Big Question es posible de implementarse en un contexto lo más cercano posible a la realidad o disciplina profesional que está estudiando el estudiante. En ese sentido, si se fija en el ejemplo anterior que tenía que ver con calcular los costos que tenía una pyme, en ese sentido el docente ha decidido que requiere, y ahí vamos a ver luego en términos de estrategias de aprendizaje, que el estudiante pueda tener información real de una pyme que le permita hacer ese cálculo. Lo que vamos a hacer ahora con esta actividad es que posterior a que tú hayas visto el material, puedas efectivamente desarrollar la Big Question de tu curso. Esto nos va a dar el puntapié inicial de manera que podamos luego desarrollar los resultados de aprendizaje del curso y asociarles contenido correspondiente. Nos vemos en una próxima actividad.